Sheinbaum y el Gran Pacto. Mañana se firma el acuerdo comercial más importante que México ha negociado en 25 años. Y la mayoría de los mexicanos ni siquiera saben que existe. Hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar la economía de México durante las próximas décadas. No es una promesa electoral. No es una declaración de mañanera. Es un tratado que lleva 10 años negociándose, que se firma mañana 22 de mayo de 2026 en Ciudad de México, y que involucra a 44 países, más de 400 millones de consumidores, y un flujo comercial que ya supera los 86.000 millones de euros al año. Se llama el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Y lo que está a punto de pasar es mucho más grande de lo que cualquier titular te ha contado. Para entender por qué esto importa, hay que ir al principio. Al año 2000, México y la Unión Europea firmaron su primer acuerdo de libre comercio, el TLCUEM. Fue un momento histórico porque era el primer tratado transatlántico que la Unión Europea firmaba en su historia. Nadie antes había cruzado el Atlántico para hacer ese tipo de pacto. Y México fue el primero. En ese momento, los europeos apostaron por México cuando todavía era un experimento. Y la apuesta funcionó. En 25 años, el comercio bilateral se multiplicó por 4. Europa se convirtió en el segundo mayor inversionista en México, solo detrás de Estados Unidos. 206.600 millones de euros en inversión extranjera directa en 2024. Eso no es una cifra menor. Eso es casi un tercio de toda la inversión extranjera que recibe México. Pero el mundo de 2000 no es el mundo de 2025. Las reglas del comercio internacional cambiaron. Aparecieron nuevos temas que el acuerdo original no contemplaba: la economía digital, los datos, las pequeñas y medianas empresas, el cambio climático, los derechos humanos dentro de las cadenas de suministro. El acuerdo original se quedó viejo. Y en 2016, México y Europa decidieron que había que modernizarlo. 10 años de negociaciones. 10 años de reuniones, borradores, consultas técnicas, bloqueos y desbloqueos. Hasta que en enero de 2025, las partes anunciaron que las negociaciones habían concluido. Y ahora, mañana, se firma. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no nos quedamos en la superficie. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque en los próximos días vamos a analizar cláusula por cláusula lo que este acuerdo significa para México, para los trabajadores, para las empresas y para los consumidores. Entonces, ¿qué contiene este nuevo acuerdo? Lo primero que hay que entender es que no es solo un tratado comercial. Son en realidad dos instrumentos jurídicos paralelos. Por un lado está el Acuerdo Global Modernizado, que incluye un pilar político, uno de cooperación y uno comercial con protección de inversiones. Por otro lado está el Acuerdo Interino de Comercio, que es el que puede entrar en vigor más rápido porque no necesita la ratificación de todos los parlamentos nacionales de Europa, solo la aprobación del Parlamento Europeo. Eso es relevante porque significa que partes del acuerdo pueden empezar a aplicarse antes de que el proceso legislativo completo termine. ¿Qué cambia en concreto? Primero, la eliminación de más aranceles. El acuerdo original ya eliminó muchos, pero quedaron sectores pendientes. El nuevo acuerdo va más lejos. Segundo, acceso preferencial para productos mexicanos en el mercado europeo. Más de 440 millones de consumidores europeos con mejores condiciones para comprar productos hechos en México. Tercero, reglas para el comercio digital, que en el acuerdo de 2000 no existían porque el comercio electrónico apenas comenzaba. Cuarto, acceso de empresas europeas a las compras de gobierno en México hasta niveles estatales y municipales. Ese punto en particular ha generado debate, y vamos a hablar de él porque es polémico. Y quinto, un marco renovado de cooperación en cambio climático, transición energética y derechos laborales. El canciller Roberto Velasco lo dijo con claridad: México da un paso histórico. Y la presidenta Sheinbaum ha repetido en varias ocasiones que este acuerdo forma parte de una estrategia deliberada de su gobierno para diversificar las relaciones comerciales de México y no depender exclusivamente de Estados Unidos. Eso tiene mucho sentido en el contexto actual. Con Trump en la Casa Blanca imponiendo aranceles y amenazas comerciales, México necesita tener más de una puerta abierta.
Europa es esa segunda puerta. Y es una puerta muy grande. Pero aquí es donde hay que ser honestos. Porque no todo el mundo está celebrando. Organizaciones sociales y civiles de México y de Europa han levantado la voz con críticas serias. La primera crítica es sobre el proceso. Dicen que el acuerdo se negoció sin participación pública real, sin consultas ciudadanas amplias, y que en el Senado mexicano solo una minoría votó en contra, lo cual es técnicamente correcto, pero no es lo mismo que decir que hubo un debate profundo y transparente. La segunda crítica es sustantiva. El acceso de empresas europeas a las compras de gobierno preocupa a quienes defienden que el Estado mexicano debe priorizar a productores nacionales. El Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030 establece como objetivo que el 50% de las compras públicas sean de producción nacional. Ese objetivo y el nuevo acuerdo pueden entrar en tensión. La tercera crítica viene del lado medioambiental. El acuerdo facilita el acceso europeo a materias primas críticas en México, las que Europa necesita para su transición verde. Y hay estudios que señalan que eso puede poner en riesgo los derechos de comunidades locales e indígenas en zonas mineras. Esos son señalamientos legítimos que merecen debate. Y ese debate en México casi no está ocurriendo. Eso también es parte de la historia. Antes de continuar, si este tipo de análisis te parece útil, comparte este video con alguien que crea que estas cosas no le afectan. Porque le afectan. A todos. Ahora, ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie? Esa es siempre la pregunta que importa. Porque los tratados se firman en salones elegantes, los políticos se dan la mano frente a las cámaras, y la gente común queda preguntándose si eso le cambia algo en su vida cotidiana. La respuesta es sí, pero no de forma inmediata ni automática. Los efectos de un tratado comercial se sienten en años, no en días. Lo que sí va a pasar rápido es el aumento del flujo de inversión europea hacia México. Ya había 206,000 millones de euros invertidos. Con un marco legal más sólido y más protecciones para los inversionistas, ese número va a crecer. Y la inversión extranjera directa, cuando llega bien dirigida, genera empleos, transfiere tecnología y moderniza sectores productivos. Eso es lo que dice la teoría, y en el caso del acuerdo de 2000 hay evidencia de que en parte ocurrió. El comercio bilateral se multiplicó por 4. Pero también hay otra cara. Las empresas europeas que lleguen a México van a competir con empresas mexicanas. En algunos sectores, esa competencia va a beneficiar al consumidor porque bajan precios y sube la calidad. En otros sectores, puede dañar a productores nacionales que no tienen la capacidad de competir en igualdad de condiciones con gigantes europeos que tienen acceso a subsidios, tecnología y economías de escala que las empresas mexicanas no tienen. Y luego está el contexto geopolítico más amplio. Europa está reconfigurando sus cadenas de suministro globales. Quiere depender menos de China. Quiere materias primas más cerca o con socios más confiables. México tiene litio, cobre, plata, y una posición geográfica única que lo convierte en puente entre dos océanos y entre dos mundos. Europa nos necesita tanto como nosotros necesitamos a Europa. Esa es la base real de este acuerdo. No es solo solidaridad atlántica ni valores compartidos. Es interés mutuo. Y cuando el interés es mutuo, los acuerdos duran. Y eso nos lleva a una pregunta que muy pocos se están haciendo en México. Si Europa nos necesita tanto, ¿por qué México no ha exigido más? Porque la negociación de este acuerdo duró 10 años. 10 años en los que México tenía en sus manos algo que Europa quería desesperadamente: acceso a materias primas críticas, a una mano de obra competitiva, a un mercado de 130 millones de personas y a una frontera compartida con el mayor consumidor del mundo. Con todas esas cartas en la mano, la pregunta legítima es si México negoció desde la fuerza o desde la necesidad. Y la respuesta honesta es que probablemente negoció desde las dos cosas al mismo tiempo, que es exactamente lo que hacen todos los países cuando se sientan a una mesa así. Lo que sí es claro es que el contexto de 2026 no es el de 2016 cuando empezaron las negociaciones. El mundo cambió. Trump volvió a la Casa Blanca. La guerra en Ucrania reconfiguró los mercados energéticos europeos. China se volvió más agresiva comercialmente. Y México, de repente, dejó de ser solo el vecino del sur de Estados Unidos para convertirse en una pieza clave del tablero global.
Eso le da a este acuerdo una dimensión que va mucho más allá del comercio. Es un posicionamiento estratégico. México le está diciendo al mundo que no depende de un solo socio, que tiene opciones, y que está dispuesto a usarlas. Lo que viene ahora es el proceso de ratificación. El Parlamento Europeo tiene que dar su aprobación. Y eso no es automático. Hay fuerzas políticas en Europa que se oponen a este tipo de acuerdos por razones que van desde el proteccionismo económico hasta las preocupaciones medioambientales. Ese proceso puede tardar meses. Pero mientras ocurre, el acuerdo interino de comercio puede comenzar a aplicarse antes, porque tiene un camino legal más corto. En México, el Senado ya aprobó su parte. Sheinbaum tiene el respaldo institucional. Lo que no está claro todavía es si tiene el respaldo ciudadano, porque ese debate simplemente no ocurrió de forma amplia y pública. Y esa ausencia de debate es también parte de la historia que hay que contar. Mañana, en Ciudad de México, Sheinbaum y von der Leyen van a estar frente a frente. Van a firmar documentos. Va a haber discursos y fotos. Y ese momento va a quedar registrado como el día en que México y Europa sellaron una nueva alianza para el siglo XXI. Pero la historia real de este acuerdo no se escribe mañana. Se escribe en los próximos años, en las inversiones que lleguen o no lleguen, en los empleos que se creen o se destruyan, en las comunidades que se beneficien o paguen el costo, y en si México supo usar este pacto como palanca para modernizar su economía o simplemente lo firmó para tener otra foto diplomática. Eso está por verse. Pero lo que sí es cierto hoy es que el mundo está en un momento de reorganización global. Los bloques se están redibujando. Las alianzas se están redefiniendo. Y México acaba de tomar una decisión. No va a esperar a ver cómo queda el tablero. Va a jugar. Si este análisis te aportó algo, dale like ahora, que es la forma más rápida de decirle al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Aquí hacemos el trabajo que los medios tradicionales no hacen: leer los acuerdos, cuestionar los discursos y explicar lo que realmente está en juego para México. Nos vemos en el siguiente video.